Hola, ¿cómo están? Bueno, en este tutorial vamos a seguir trabajando en lo que tiene que ver con el práctico número 5, Economía del agua en el sistema suelo-planta, parte uno, y vamos a trabajar con la actividad número 2. Para ello, digamos, tendríamos que estar viendo un poco qué nos solicita esta actividad número 2. Dice, utilizando la función de edafotransferencia, que relaciona el contenido hídrico y el potencial mátrico, calcule para el horizonte P de un suelo de textura franco-arenosa los potenciales mátricos a los cuales se encuentra el agua retenida cuando el suelo tiene los siguientes contenidos hídricos expresados en gramos de agua cada 100 gramos de suelo. Bueno, entonces lo que nos solicita acá es conocer el potencial mátrico y para ello nos da como información los contenidos hídricos, digamos, determinados en distintos momentos en el campo, en el suelo en cuestión. Tenemos que tomar nota acá que el agua, digamos, la información está ofrecida en gravimétrico, ¿no? Gramos de agua cada 100 gramos de suelo. Nos brinda la densidad aparente, y otro dato a tener en cuenta muy importante es que nos dice que el suelo es de textura franco-arenosa, o sea que serían las cosas que tenemos que tener como referencia: textura franco-arenosa, los contenidos de agua, ¿m? Y la densidad aparente. ¿Para qué conocer toda esa información? Es importante, tendríamos que estar hablando un poquito de lo que es una función de DAFO-transferencia o de pedotransferencia. ¿Para qué sirven este tipo de ecuaciones? Tienen una utilidad importante, ya que relacionan, digamos, en este caso, el contenido hídrico que nosotros podríamos llegar a determinar en el campo. Si vamos con un barreno y que medimos la humedad actual, determinamos la humedad, y a través de ese dato podemos llegar a obtener el dato de potencial mátrico, saber que ese contenido que nosotros determinamos en el campo está a un determinado potencial mátrico. Una de las utilidades, son muchas las utilidades que puede llegar a tener este tipo de ecuaciones, podría ser en riego. Queremos saber, determinamos a campo la humedad que tiene en ese momento ese lote con un cultivo determinado, y saber a qué potencial mátrico está ese contenido de humedad, para saber si uno tiene que aplicar riego o no tiene que aplicar riego. Eso sería una de las utilidades. Ahora bien, ¿qué relaciona esta, esta ecuación? Por un lado nos ofrece el potencial mátrico, tenemos el FIE, que es el potencial de entrada de aire, el contenido volumétrico de agua. Recuerden cómo estaban ofrecidos los datos en el postulado del problema. Y por otro lado, el potencial volumétrico de saturación, que yo calculo que no van a tener problemas para sacarlo. Para eso nos daba la densidad aparente, ¿no? O sea que con esto, si todos los poros están llenos de agua, digamos, es fácil de determinar. Y por otro lado tenemos el parámetro menos B, que es un parámetro dimensional que depende de la textura. ¿De dónde sacamos estos datos? El FIE y el B. Para ello vamos a tener que recurrir al libro, donde tenemos la tabla 6.1 del libro del Sistema Suelo-Planta. Por un lado tenemos el FIE y por otro lado el B. Para ello tenemos que volver a pensar en qué nos decía el problema, qué textura tenía ese suelo sobre el que nosotros tenemos que resolver, y de ahí sacaremos los correspondientes FIE y B. Entonces, buscan ahí y lo van a poder sacar. Otra cosa a tener en cuenta también muy importante es que si tanto el potencial mátrico como el FIE de entrada de aire están expresados en joules por kilo. Por ahí una unidad no tan conocida por ustedes, o sea que para que tener, digamos, un dato realmente para corroborar que los datos que les estén dando relativamente están bien hechos, habría que llevarlo a una unidad que es conocida por ustedes, que generalmente son los bares, ¿no? Entonces, vamos a pasar a tener en cuenta que el FIE de menos 33 joules por kilo equivale a 0,3 bar. Entonces eso es importante para poder resolver. Eso lo sacamos del libro, y con eso no tendría mayor inconveniente para resolver la actividad número 2. Y para determinar la actividad número 3, esta es más teórica, también van a tener que recurrir o tanto al teórico de agua, que ya está cargado en la página del CIAT, como al libro Sistema Suelo-Planta, donde van a tener que tratar de dilucidar un poquito de qué se tratan todos estos.
Entonces, ¿qué nos pregunta la actividad número 3? Dice, con los resultados de la tabla número 1, explique diferencias entre situaciones Olaeta y Ramallo en velocidad inicial y final de infiltración, ¿no? Dentro de cada suelo explique diferencia en velocidad inicial cuando parte de un suelo húmedo y cuando parte de un suelo seco. Entonces sería importante saber cómo es la velocidad inicial, la velocidad de infiltración inicial, cómo será la final, comparando para un suelo, para el mismo suelo húmedo y para el mismo suelo seco. En esta tenemos también la infiltración acumulada. Si uno quisiera graficar cómo se da la infiltración a lo largo del tiempo, podríamos estar tanto graficando la velocidad inicial, la velocidad de infiltración, perdón, como la infiltración acumulada. Pero el problema principalmente nos dice que discutamos qué pasa con esta velocidad inicial cuando el suelo está húmedo y cuando el suelo está seco, y cómo es la final. Recordando, si ustedes lo van a tener que leer, por eso van a necesitar conceptos teóricos, de los cuales los van a sacar del libro, o del teórico, para entender un poquito de la importancia o de qué depende esta velocidad inicial y a qué corresponde estas velocidades finales, digamos. Si lo podemos asociar con la KS en muchos casos. Bueno, con eso yo creo que no van a tener mayor problema, lo van a tener que resolver para la ETA y para el Ramallo, y tratar de, digamos, de interpretar un poquito qué pasa en cada uno de esos suelos y tratando de relacionarlos entre ellos. Bueno, con esto terminaríamos la actividad número 3.